Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de Editorial Voces. Antes de pasar a la entrevista, que es nuestro plato fuerte habitual, vamos a pasar un par de avisos parroquiales, si ustedes lo permiten. Hoy tenemos un acontecimiento festivo. Hemos recibido esta semana y dentro de muy poco tiempo va a comenzar a distribuirse entre los suscriptores de la editorial este disco. El disco de Hernán Basso se llama Rompecabezas. Venimos anunciando hace un tiempo este disco. Es un disco de una gran calidad que ha sido compuesto y ejecutado por músicos pampeanos y que creemos que va a ser, creemos así modestamente que es el mejor disco que se ha editado en La Pampa en los últimos 10 años, por no decir los últimos 100. Pero bueno, por ahí. Por favor, espérenlo y escúchenlo porque les va a gustar. Esperamos que les guste. Y otro tema del que queremos hablar, esto ya directamente casi un chivo, pero bueno, estamos un poco hartos de esta situación de que la gente se entera tarde de las cosas. Más vale hacer todo lo posible para que se enteren a tiempo. Esto es un recital que se va a producir el sábado próximo acá en Santa Rosa, más concretamente en la sala Medasur. El que viene a cantar se llama Vitor Ramil, es un músico brasileño, más concretamente del sur de Brasil, es un gaúcho de la ciudad de Pelotas, ciudad de Río Grande do Sul, límite con Uruguay, que como buen gaúcho se dedica a la milonga intensivamente y viene a presentar un disco de milongas con Carlos Moscardini, que es un gran guitarrista argentino, guitarrista clásico, folclórico, de tango, y van a presentar un disco que se llama Delibab, que tiene milongas compuestas sobre textos de Jorge Luis Borges y del poeta gaúcho João da Cunha Vargas. Es imperdible. El precio es sumamente popular y francamente los conminamos a que asistan. Pero bueno, vamos a ir a nuestro plato fuerte, como lo definí recién. Estamos con Eugenio Conchés. Eugenio, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos, Alberto, por invitarme. Hemos puesto ahí en el Zócalo, va a decir que estamos dialogando con el poeta y el intelectual Eugenio Conchés. Podríamos haber dicho 2 o 3 cosas más, pero menos. Por el momento que nos basta decir que sos un hombre de las letras. Eso sí. Y la actualidad de tu presencia acá en el programa tiene que ver, viste que estamos en época de las Olimpiadas, y nosotros creemos que te convocamos por una verdadera proeza literaria que has acometido en conjunto. Acaba de editarse este libro que Eugenio ha traído. El libro es un señor llamado James Joyce. James Joyce, o sea, es un personaje nimio, digamos, es como si te dijera, está en el top 10 de los escritores del siglo XX, sin duda alguna. Y la obra se llama Finnegan's Wake. Finnegan's Wake es básicamente una especie de yeti, ¿no? De bestia negra, algo supuestamente imposible de abordar y mucho más de traducir. Exactamente, ¿verdad? como decís. Pero ustedes lo tradujeron. No, yo no podría decir que yo lo traduje, no me da a rogar un conocimiento vamos a decir las semejante, pero sí estuvimos trabajando mucho tiempo. Yo trabajé con Marcelo Zavaloy, es el traductor, que el año pasado, que yo también trabajé con él, tradujo el Ulises de James Joyce, tal vez la obra más conocida y la más influyente de James Joyce, y prácticamente la novela más importante del siglo XX, junto con En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Depende de los gustos personales, digamos, están ahí compitiendo. El ranking es el top 10, no tiene mucho sentido. Pero bueno, tiene sentido en el sentido de... porque tal vez alguien que nos escuche dice, pero bueno, yo no lo he escuchado nombrar demasiado, hay novelas mucho más... Están esperando la película, posiblemente. Claro, no, pero tiene que ver por ahí con lo que han influido dentro del sistema literario, la productividad que han tenido. O sea, el Ulises de James Joyce para los escritores del siglo XX ha abierto un montón de caminos, cada uno de los capítulos está escrito con una técnica diferente. Entonces el monólogo interior fue algo, por ejemplo, que después se explotó mucho y abrió muchas puertas
para los escritores. ¿Se puede decir que nace ahí? No, James Joyce dice específicamente como él lo utiliza, que lo había utilizado Edouard Dujardin, que es un escritor que hoy es conocido solamente porque Joyce lo mencionó. Por supuesto que hay monólogos anteriores, están Hamlet, digamos, sí, pero no son muy interiores, que digamos, claro, no en el sentido de tiene ciertas particularidades que tratan de reproducir cierto fluir de la conciencia que antes no estaban, ciertas particularidades gramaticales, eso. Además, tampoco Joyce escribe ya post-psicoanálisis. No sé cuánto influyó el psicoanálisis en él. No tiene mucha influencia. Tampoco es que niega haberlo leído y eso, pero digamos, cuando él escribe la obra y eso no tenía un... después empezó a tener cada vez más conocimiento por el problema mental de su hija, Lucia Joyce, que bueno, estuvo esquizofrenia en ese momento, pues, estuvo internada en un montón de lugares, la trató Carl Jung, entonces se fue adentrando un poco más. Pero no tienen específicamente que ver con el psicoanálisis, los monólogos. También hay que aclarar que se trata de una técnica literaria, porque algunos dicen, bueno, en realidad no pensamos solamente en palabras, ¿no? Se piensa en imágenes, pero bueno, la literatura es una convención que tiene que ver con la reproducción en palabras de ciertos estados, ciertos paisajes, cierto... Y bueno, por supuesto, la obra principal es el Ulises, que dicho sea de paso, acá está también, es esta tremendo bodoque, también, donde vos también participaste. Sí, yo hice sobre todo las notas y bueno, y unas correcciones de la traducción. Pero bueno, lo que se acaba de editar es Finnegans Wake. Hablemos un poco de qué tiene de particular este libro y por qué realmente es tan elusivo y tan especial. Lo que decía del Ulises, como que tal vez es una de las novelas más importantes del siglo, tiene que ver con eso que decíamos de cierta productividad dentro del sistema literario después para otros escritores. El Finnegans Wake es como algo tan llevado a un extremo que ha quedado medio como solitario, ¿no? Digamos, no ha tenido esa continuidad productiva que para otros lectores, que los influyó a otros autores. Que hay conciertos musicales hechos sobre Finnegans Wake y hay demás. Una película. Yo vi una película. Bueno, no sé, que debe tener algo que ver, pero no. En realidad es una película basada en algunos textos del Finnegans Wake. Obviamente el Finnegans Wake no es que tenga un... Claro, porque el Finnegans Wake, a diferencia del Ulises, aunque la anécdota ni mucho menos es lo más importante, transcurre en un solo día, el 16 de junio de 1904, en Dublín, y es el día de un par de personajes. Sobre todo sigue a Leopold Bloom, que es el personaje principal, pero bueno, también está Stephen Dedalus, que es el otro personaje. Y así como el Ulises es un día, el Finnegans Wake es una noche, dentro de la cabeza de un personaje. Por lo tanto, no hay una historia que seguir, son cosas que se deforman, se repiten, y todo esto encima hecho en un lenguaje que podría tener, digamos, la estructura del inglés, ¿cierto? Los conectores son ingleses, los artículos son ingleses, pero lo demás son palabras inventadas. Está lleno de neologismos. Sí, una polisemia terrible, y entonces esa polisemia lleva a juegos muy risueños en algunos casos, en otros casos está contando dos historias a la vez, una con la estructura y otra con... pero no podemos decir que estemos siguiendo una historia. La gran dificultad es esa, ¿verdad? La de traducir los neologismos. Sí, por supuesto. ¿Y cómo...? Te voy a hacer una pregunta brutal, pero ¿cómo resolvieron eso? Mira, eso... por lo menos la versión que se hace de eso no se puede decir que se haya resuelto. Pero digo, hay una página que se llama FWIT, que es como una Wikipedia solamente dedicada al Finnegans Wake, donde hay más de 8.000 notas. Entonces sobre cada línea está desglosada porque hay palabras, entonces uno puede ir aportando
si tiene alguna ocurrencia que esto puede querer decir tal cosa, y hay un administrador que lo evalúa, lo acepta o no. Porque digamos hay en muchos idiomas, o sea, no solamente son neologismos, que eso pasa más en el Phineas Wake, en el Ulises, neologismos dentro del inglés, palabras inventadas dentro del inglés, sino que son de múltiples idiomas. Y entonces, bueno, uno ahí tiene que elegir dentro de eso qué es lo que querés mantener. Si cierta sonoridad, porque hay muchos que son juegos de palabras, como que arman canciones, cómo reproducir esa multiplicidad, en intentar. Nosotros acá tenemos que decir barco más casa, entonces barcaza, por ejemplo, ¿no? Y escrito con una ortografía cambiada. Entonces, bueno, en inglés dice otra cosa, pero bueno, vos más o menos reproducís, a veces elegís. No sé, a mí eso se me ocurrió recién. Tratás de adivinar, por ejemplo, por qué eligió esa raíz idiomática Joyce para contar ese tal cual, y bueno, y a veces... se me viene a la cabeza el idioma de la naranja mecánica, ¿no? Bueno, Anthony Burgess está directamente influenciado, porque aparte él tiene varios libros escritos sobre Joyce y es uno de los grandes defensores del Phineas, porque ni siquiera en inglés tampoco es fácil, por supuesto, porque tiene palabras de múltiples idiomas y demás, pero sí, Burgess se ha dedicado mucho y ha escrito, es más, lo menciono así como un proyecto que estamos trabajando sobre un libro que también tiene un juego de palabras en el título, Red Joyce, de Anthony Burgess, que trata sobre toda la obra de James Joyce. Y entonces la idea es también, una vez que se hicieron estos dos libros, dar este libro como de apoyo, pero bueno, es un libro que está muy bien hecho. ¿Y el título es Read Joyce? No, o sea, separado Joyce, y como si fuera... Bien. Curiosamente, ¿no? El apellido Joyce, la palabra en sí remite al regocijo. Claro, al bueno, placer. y él le gustaba, sí, le gustaba bastante el juego también, y en el Phineas Wake siempre jugó bastante con eso. Tengo 40 preguntas más para hacerte, pero tenemos que hacer una pausa. Bueno, las espero. ¿Nos esperan, por favor?